por favor. Ok, listo. Entonces, por favor, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla de lo que es la ficha de esta semana y qué es lo que tenemos que observar, ¿no? Según nuestra matriz, lo que tenemos que ver es derivadas. eh, y en este caso vamos a ver derivadas de una función. ¿Sí? Recuerden que funciones hay bastantes tipos. En el mayor de los casos, pues tienen que factorar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entre ellos unos ciertos ejemplos, ¿no? Entonces, entramos a la definición de derivada. En terminología clásica, la diferenciación manifiesta el consciente en que una cantidad y cambia a consecuencia del cambio en otra cantidad. En matemáticas, pues, coeficiente es un factor multiplicado que pertenece a cierto objetivo como una variable, un vector unitario, una función base, etc. En física, coeficiente es una expresión numérica que mediante alguna fórmula determina la característica o propiedades de un cuerpo. En nuestro caso, observando la gráfica de la derecha, el coeficiente que hablamos podría ser representado en el punto P de la función cuando el resultado de la división representa por la reacción de y sobre dx, que como puede comprobarse en la gráfica es un valor que se mantiene constante a lo largo de la línea recta azul que representa la tangente del punto P de la función. Esto es fácil de entender, puesto que en el triángulo rectángulo formado en la gráfica con el vértice del punto P, por mucho que dibujemos más grande, la figura proporcional el resultado de y sobre dx es siempre lo mismo. Esta noción constituye la aproximación más veloz de la derivada, puesto que es el acercamiento a la pendiente de la recta tangente en tanto por la derecha como por la izquierda de manera simultánea. ¿Ok? En breve resumen o en breves palabras para entender, la derivada no es nada más una pequeña fracción de lo que nosotros podemos obtener de valores de una pendiente o pues en su defecto velocidades. ¿Ok? En física podemos obtener velocidades y pues en matemáticas es cierto tramo entre dos puntos que nosotros podemos obtener. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que data la derivada. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí un poco más de conceptos, de donde se obtiene una fórmula con la que vamos a trabajar. Justamente lo que nos interesa a nosotros es la fórmula con la que vamos a trabajar, ¿ya? Y bueno, pues la derivada de una función es a donde vamos a entrar nosotros explícitamente considerando la función f definida en el intervalo abierto y un punto en fijo, se detiene la derivada de la función f en el punto a, se define como lo siguiente, ¿ok? F sub prima de a es igual al límite cuando h tiende a 0, f que multiplica a x valor o a más h, todo esto menos f de a sobre h. ¿Ok? Esa es nuestra fórmula con la que vamos a utilizar. Vamos a, en vez de utilizar la a, la x, lo que ya hemos venido trabajando, f de x, ¿ok? O la función en sí. Este límite existe, de lo contrario, f' o la derivada está definida. Esta última expresión coincide con la velocidad instantánea del movimiento continuo uniformemente acelerado en cinemática. ¿Ok? Listo. Entonces, partimos de esta fórmula y es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una función cuadrática, ¿ok? Va dentro de las funciones, una derivada de una función. Y aquí podemos observar el ejemplo de una función cuadrática. ¿Ok? Igual hay funciones lineales, hay funciones eh, de varios tipos, ¿no? Entonces, por favor, vamos a, de hecho, a esta ficha tiene tres tipos de funciones y es lo que yo les mando en los ejercicios, ¿ok? Y estos tres tipos vamos a ver ahorita en clase para que ustedes ahí puedan realizar estos ejercicios que van a ser muy similares a los que yo voy a enseñarles aquí dentro de clase, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a entrar con el primer ejercicio, que es el más sencillo, ¿sí? ¿Ok?
Entonces, vamos a entrar, por favor. Primero, vamos a partir de la fórmula. Esta es la fórmula que nosotros obtenemos. La importancia de ustedes saber de dónde viene la fórmula no es necesario, ¿no? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que vamos a partir de esta fórmula, ¿ok? De esta fórmula nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces podemos decir que la derivada, a la derivada se le representa así, ¿no? F, una comilla arriba, que significa F', o básicamente la derivada. La derivada, ¿ok? Así se le representa simbólicamente a la derivada, ¿ok? Y nos dice que la fórmula es el límite cuando h tiende a cero, ¿ok? Aquí voy a entrar en énfasis, por favor. En unos textos, ustedes no van a encontrar la h, ¿sí? Van a encontrar delta x. Delta es de este triangulito y x normalmente lo que conocen, ¿ok? Pero básicamente es mejor trabajar con este modo. Se le denomina h, ¿ok? Porque delta x se pueden confundir o incremento de x también se le dice, ¿no? Bueno, vamos a seguir con entonces esto va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual en algunos textos, por si acaso, para que tengan presente. Entonces vamos a seguir con nuestra fórmula, ¿no? Y nos dice que es igual a f de x más h, ¿sí? Menos f de x. F de x. ¿Ok? Todo esto sobre h. ¿Sí? Entonces, a nosotros a partir de nuestra fórmula, ¿ok? Siempre vamos a tener que partir de nuestra fórmula, pero hay que tomar en cuenta que también siempre todos los ejercicios le van a dar la función. Esta es la función, ¿ok? Entonces, por favor, yo transcribo acá, voy a transcribir mi función, que me dice que f de x es igual a 3x más 5, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si me baso en mi fórmula, yo ya tengo esta partecita de aquí, ¿sí? Como pueden observar, yo ya tengo aquí esta parte. Y lo que me faltaría es saber esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, para yo saber esta parte de aquí, lo único que hago es f de x más h, ¿sí? Va a ser igual. Y todo lo que en esta función tenga x, la voy a reemplazar por x más h. Entonces, 3 que multiplica a x más h, ¿sí? Más 5, ¿ok? ¿Qué es lo que hice? En vez de esta x que tengo en la función, reemplazo por x más h, ¿sí? Y con esto, yo ya tengo mi f de x más h, ¿ok? Aquí dice el límite cuando h tiende a cero. ¿Qué pasa si a esta h le pongo cero? Va a quedar un cero en el denominador y igual me va a quedar un cero en el numerador. Y ustedes que saben, cero sobre cero es una indeterminada, así que esto no podemos dejarlo así. ¿Ok? Entonces prosigo. ¿Qué es el siguiente paso que tengo que resolver? Sencillo. La derivada de esta función, vuelvo a copiar límite cuando h tiende a cero y empiezo a reemplazar. Recuerden que ya tengo valores. Entonces, f de x más h es igual a 3 que multiplica a x más h más 5, ¿sí? Sigo con mi fórmula, tengo un menos, entonces aquí va el menos, y f de x. F de x es la función inicial
voy a ponerle entre paréntesis porque antes tengo un signo negativo que va a cambiar todo lo que tengo adentro. ¿Ok? Y es 3x más 5. Todo esto sobre h. ¿Ok? Entonces, nuestra derivada, sigo resolviendo, o f', el límite, sigo copiando el límite, cuando h tiende a 0, ¿ok? Y voy a resolver ahora. ¿Qué es lo que voy a resolver? Voy a multiplicar este 3 por cada término que esté interno entre paréntesis. ¿Ok? Entonces me va a quedar 3x más 3h. ¿Ok? Tengo afuera un más 5. Sigo copiando el más 5. ¿Ok? Y llego a este término negativo. Este término negativo me va a cambiar todo lo que está aquí adentro. Entonces, me va a quedar menos 3x y me va a quedar menos 5. ¿Sí? Todo esto sobre, todo esto sobre h. ¿Ok? Sigo resolviendo, sigo factorizando y tengo términos semejantes. Cuando yo tengo términos semejantes, los suprimo. Por ejemplo, aquí tengo más 3x y menos 3x. Se me va. Tengo más 5 y menos 5. También se me va. ¿Ok? Y procedo a copiar lo que me resta. ¿Ok? Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 es igual a, y el único término que tengo es 3h, entonces copio 3h sobre h. ¿Ok? Ahora, cuando tengo 3 que multiplica a h, recuerden que aquí no tengo 3 más h, no tengo 3 menos h, ¿ok? Tengo un 3 que multiplica a h. Cuando tengo esto, yo sí puedo, cuando está multiplicando un término por esta h, yo sí puedo suprimir las h. ¿Sí? Cuando tengo una en el numerador y una en el denominador. Cuando estén multiplicando. Si por ejemplo tuviera 3 más h sobre h, no puedo suprimir las h. ¿Ok? Por favor, no puedo suprimir las h. Aquí lo que me toca hacer es transformar a las h a 0. Entonces, aquí sí ya puedo transformar. Me va a quedar 3 más 0 sobre 0. Y esto va a ser igual a 3. ¿Sí? En este caso consiguió, ¿no? Pero aquí lo que puedo hacer es suprimirla. De hecho, tengo que hacer es suprimir las h. Esto, cuando tenga precedido o está entre la mitad de un signo, esté sumando, restando, no puedo suprimir las h, ¿no? Por favor. Ok, listo. Entonces, termino de realizar esta operación y lo que me quedaría es lo siguiente. F de x es igual a 3. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por favor, este es el resultado de este ejercicio. ¿Sí? No sé si alguien se perdió en el mismo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Por favor, siempre vamos a partir de nuestra fórmula. Nos da la función. Cuando nos da la función, es decir, f de x, lo que procedo a cambiar es el f de x más h. Y en la función, todos los términos que contengan h, en vez de la x, perdón, voy a poner x más h.
¿Ok? Y tengo mis dos ecuaciones, digámoslo así. Entonces tengo tanto de f de x más h y f de x. Procedo a reemplazar los valores y procedo a operar o a factorar. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene un inconveniente hasta ahí? ¿Todo está claro? Listo. Vamos, les voy a compartir pantalla de la ficha. Y pues aquí tenemos un ejemplo muy similar. Entonces, por favor, el primer ejercicio es muy similar al primero que acabamos de hacer ahorita. Listo, vamos a ir con nuestro segundo caso, con una función cuadrática. ¿Ok? Entonces vamos a ir con nuestro segundo ejercicio. ¿Ok? Recuerden siempre qué es lo que tienen que tener. La función que les pida y obviamente vamos a partir de nuestra fórmula. ¿Ok? Entonces, f de x, f' de x o la derivada es igual al límite cuando incremento de x o h equivale, pues, o tiende a ser. Vamos con nuestra fórmula. Estoy copiando solo la fórmula ya para que se graben que de esta fórmula siempre vamos a partir. ¿Sí? F de x todo sobre h. ¿Ok? Listo. Y siempre les tiene que dar el valor de f de x o de la función inicial. Entonces, tenemos nuestra función inicial donde nos dice que f de x es igual a x al cuadrado. Que dice que es lo que tienen que hacer para sacar f de x más h. Lo único que vamos a hacer es que en vez de la x, vamos a poner x más h. Y como tenemos elevado al cuadrado, elevo esto al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos una función cuadrática. En este caso, tenemos una suma de binomios al cuadrado. Y eso es un caso de factoreo. Entonces, no sé si alguien recuerde, pero bueno, vamos a avanzar ya. Cuando ya vayamos a implementar eso, entonces sigo copiando f' de x o la derivada de esta función cuando h tiende a 0 y procedo a reemplazar mis valores, ¿ok? Entonces tengo que f de x más h es igual a x más h al cuadrado, ¿ok? Menos f de x es x al cuadrado. Todo esto sobre h, ¿ok? Listo. Tenemos que continuar. Y para continuar tenemos en el primer caso, ¿sí? Una suma de binomios al cuadrado. Y eso hay una reglita. ¿Cuál era la regla? No sé si recuerdan. ¿Alguien que se acuerde? Suma de binomios al cuadrado. No. Listo. Les procedo a poner la formulita aquí. No, les pongo con verde. Esto es solo para que tengan presente. Nos dice que a más b al cuadrado. Esto va a ser igual a el primer término al cuadrado más el segundo término por el primer término, el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos A y tenemos B. Aquí tenemos A vendría a ser X y B vendría a ser H. Un segundito, por favor.
Listo. Entonces, por favor, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Aquí ya tenemos la formulita de esta suma de binomios al cuadrado. Entonces, el primer término sería x, vendría a ser a, y b y h vendría a ser b, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, x, h, más el segundo, que es h, al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos menos x al cuadrado. Todo esto sobre h. ¿Ok? Reduzco términos semejantes. Tenemos un x al cuadrado positivo, un x al cuadrado negativo. ¿Ok? Y copio los términos que me quedan. F de f' de x o la derivada del límite cuando h tiende a 0. Y copio los términos que me quedaron, que es 2x más h al cuadrado. Todo sobre h. ¿Ok? Alguien me dice que puedo todavía sacar en en el numerador. Puedo sacar un término o factor común, ¿no? Por ejemplo, es la h. Me quedaría 2x más h, pero ya no elevado a nada. Todo esto sobre h. ¿Ok? ¿Y qué les dije cuando una h está multiplicando? Está en el numerador y está multiplicando. Puedo suprimirla con la h que está en el denominador. ¿Ok? Procedo a seguir escribiendo y me va a quedar que f' o la derivada límite cuando h tiende a 0. Y esto copio los términos que me quedaron, que es 2x más h. ¿Ok? F' o la derivada de la función de h tiende a 0. Vamos a borrar esta parte del límite tiende a 0. ¿Por qué? Porque yo aquí ya voy a reemplazar a mi h por 0. ¿Ok? Entonces ya no copio la partecita que dice límite cuando h tiende a 0. Porque ya estoy reemplazando esta h por el 0. Lo que me va a quedar es que la derivada de esta función es igual a 2x. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna inquietud. ¿Alguien tenga alguna inquietud, por favor, con este segundo ejercicio? ¿No? ¿Todo está claro? De mi lado sí, Licen, gracias. Muchas gracias. Chévere, ¿alguien más? Ok, listo. No se olviden, por favor. Siempre vamos a partir de nuestra formulita. Siempre nos tiene que dar esto como dato, es decir, el valor de la función. Siempre. Ok. Tenemos f de x, que es nuestra función inicial. Y para saber f de x más h, solo en vez de la x, reemplazo por x más h. Y en este caso está elevado al cuadrado, entonces parto de ahí. Ya tengo mis dos
valores que necesito para calcular, ¿ok? Y procedo a resolver, a reemplazar. Reemplazo, tengo una suma de binomios al cuadrado. Esta es la fórmula para los que no se acuerdan. Procedo a factorar, ¿ok? Reduzco términos semejantes. Paso los términos que me quedaron. En este caso saco términos similares o factores idénticos. Cuando la h está multiplicando en el numerador, puedo simplificarla con la h del denominador. Copio los términos que me quedaron y reemplazo la h por el 0. Y me queda este resultado. ¿Ok? Por favor, les voy a compartir pantalla de la ficha. Y pues aquí tenemos un caso muy similar al que hicimos, con una función cuadrática, ¿ok? Es el mismo, en el ejemplo 2, es el mismo, el ejercicio 2 que está de deber, es el mismo que ahorita acabamos de hacer, ¿ok? Y vamos a ir por el último, ¿ok? A ver cómo nos va. Un poquito más sencillo, una función lineal cuadrática, ¿ok? Y aquí tenemos un trinomio. Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Listo. Entonces, por favor, ya sabemos que tenemos que... Creo que está en la espera. Listo. Entonces, a ver, ahí regálenme un segundo, a ver dónde está. Ya. Entonces, por favor, partimos, ya saben, de que tenemos que saber la fórmula con la que vamos a trabajar de la derivada. Igual nos tiene que dar f de x, que es el valor de nuestra función, ¿sí? Y con esto yo ya puedo arrancar. Entonces pongo que f' o la derivada es igual a f, perdón, al límite cuando h tiende a 0 de f x más h menos f de x. ¿Ok? Todo esto sobre h. ¿Sí? Voy a partir desde ahí. Por favor, darle un minuto. Por favor, activen la cámara. Me están pidiendo captura de pantalla de la clase que estoy dando ahorita. Ok, muchas gracias. Ya pueden, los que deseen desactivar la cámara. Listo. Entonces, regálenme un segundo. Tengo que subir esta información. Ok, gracias. Listo. Listo, están pidiendo esta información. Bueno, listo, entonces proseguimos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Partimos de f de x, que es nuestra función inicial. Voy a ponerle de otro pelota. Entonces, partimos de x, que es nuestra función inicial. ¿Qué nos dice? X al cuadrado menos 4x menos 5. ¿Ok? Todos estos valores, todos estos términos. ¿Qué nos dice el siguiente paso? Saco f de x más h.
¿Qué les dije? Que de la función inicial, todas las de x vamos a cambiar a x más h. Entonces nos queda x más h elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a x más h menos 5. ¿Ok? ¿Sí? Y listo. ¿Qué es lo que acabé de hacer? Esto. Ya tengo esto. Siempre me tienen que dar eso. Y obtuve ahorita esta partecita de acá. ¿Ok? Y con esos valores yo reemplazo esta fórmula. Entonces me queda que f' de x o la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 y reemplazo los valores. Ya tengo los valores de f de x más h. Reemplazo los valores, ¿no? Tengo primero en el primer paréntesis de x más h elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a x más h menos 5. ¿Ok? Y tengo un menos por mi fórmula de f de x. Entonces, copio igual entre paréntesis porque me va a cambiar todos los signos internos que estén dentro de esto. Todos los signos de estos términos que estén dentro de este paréntesis. ¿Ok? Ahorita lo copio tal cual. Pero cuando empiece a resolver me va a cambiar. Entonces, por eso lo copio entre paréntesis. Y aquí, como es bien grande, voy a utilizar una línea. Todo esto sobre H. ¿Ok? Continuamos, por favor. Lo importante de estas que ya son un poquito más complejas es que no se pierdan los pasos que ustedes estén resolviendo. El límite cuando h tiende a 0 y procedo a resolver. ¿Qué es lo que tengo en el primer caso? Ya saben que es lo que tuvimos, es una suma de binomio al cuadrado. Eso quiere decir que recién nomás les dije, alguien que se acuerde, por punto en actuación. Que el primer término al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Correcto, entonces vamos. El primer término al cuadrado que sería x al cuadrado más el doble del primer término por el segundo que sería x por h más el segundo término que sería h al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién me respondió eso, por favor? Yo, licenciado Luis Soria. 3F, matemática. Hoy día es viernes 13, ¿no? Correcto. Listo. Avanzamos. Tengo un menos 4. ¿Sí? Por favor, tengo un menos 4 que multiplica, ¿ok? Que multiplica a h y multiplica a x y a h. ¿Ok? Entonces, como está precedido con el signo negativo, me va a cambiar los signos que tengan aquí adentro del paréntesis. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 4x menos 4h. ¿ok? Correcto. Continúo. Tengo un menos 5. Y lo siguiente. Tengo precedido igual a todo lo que está entre paréntesis por un signo negativo, entonces me va a cambiar todo. Tengo un x al cuadrado positivo, me va a cambiar por x al cuadrado negativo. Menos de x al cuadrado
me va a cambiar por más 4x y me va a cambiar por un menos 5. ¿Correcto? ¿Sí? Todo esto, déjenme seleccionar por favor revista, porque si no, todo esto, Listen, disculpe, en el menos 5 no es más. sí, gracias, gracias por la observación. Denme un puntico en la actuación. Mayra, bueno, ya, a ver, ahora sí, pongámosle porque si es más, gracias, correcto. Todo esto sobre h. Listo, y continúo. F' de x o la derivada cuando el límite de h tiende a 0. ¿Ok? Y tengo todo este chorro de términos. Puedo sacar términos semejantes o reducir términos semejantes. Tengo un x al cuadrado positivo. Tengo un x al cuadrado negativo. Tengo un menos 4x. Tengo un más 4x. Tengo un menos 5 y tengo un más 5. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Correcto. Traspaso los términos que me quedaron, que es 2x más h cuadrado menos 4h. Todo esto sobre h. ¿Ok? ¿Sí?